Viajó por muchos lugares. El libro de los Hechos nos registra los 3 viajes misioneros en donde viajó el apóstol Pablo. Visitó la región de Galacia, Capadocia, Bitinia. Llegó a Éfeso, Colosas, Filipos, Tesalónica. Y llegó también a la ciudad de Corinto. Estuvo algún tiempo por ahí predicándoles y enseñándoles la palabra de Dios. Pero no solo el apóstol Pablo llegó a explicarles el evangelio a los tremendos hermanos de Corinto. También aquí esta porción que acabamos de leer nos dice que hubo otro varón. El libro de los Hechos en el capítulo 18 nos cuenta que ese otro varón llamado Apolos era varón elocuente. Era varón poderoso en las escrituras. Amén. Y en la iglesia de Corinto se juntaron un montón de cosas. Los hermanos menospreciaban el ministerio del apóstol Pablo. No lo apoyaban financieramente. Ellos tenían confusión en cuanto al orden del culto cristiano, en cuanto al uso de los dones espirituales. Algunos de ellos, dice el capítulo 15, verso 34, ni siquiera conocían en Dios y andaban por ahí hablando en lenguas y profetizando. Todo lo que el apóstol Pablo escribe, especialmente en la primera carta a los Corintios, lo escribe para corregir los errores y los problemas que ocurrían adentro de la congregación. Por ejemplo, aquí desde el principio del capítulo 3, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, señala, como a niños en Cristo. No como a cristianos maduros, sino como a cristianos que todavía no tenían la capacidad ni el discernimiento para obedecer la voluntad de Dios. Les dice, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Ahí la leche representa la palabra de Dios sencilla y fácil de comprender. Y la vianda representa las verdades doctrinales más profundas, que son difíciles de entender, difíciles de asimilar y difíciles de obedecer. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Este problema de la inmadurez espiritual, de la carnalidad dentro de una congregación cristiana, no es patrimonio exclusivo de la iglesia de Corinto. Cuando vemos las cartas de Pablo a Timoteo, vemos que los mismos problemas ocurrían en Éfeso. ¿Y qué decir de la carta a los hebreos? Acompáñenme brevemente al capítulo 5 y veamos cómo el mismo reclamo y el mismo reproche que le hace a los corintios también se los hace a algunos miembros de la iglesia a quien dirige la epístola de los hebreos. Amén, amén. Así que te invito a desempolvar un poco tu Biblia, a poner tu separador en Corintios 3, porque hemos de volver de inmediato, y a ir a Hebreos capítulo 5. Desde el versículo 1 hasta el versículo 10, el apóstol Pablo les explica algo profundo sobre Cristo. Él les trata de enseñar que aquel personaje de Génesis, cuyo nombre es raro, Melquisedec, a quien Abraham le dio los diezmos de todo antes de que hubiese ley de Moisés, aquel personaje de quien se dice en el libro de Génesis capítulo 14, era un sacerdote del Dios Altísimo y era el rey de Jerusalén, rey de paz, no era nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo. Pablo está a punto de pisar el acelerador y de comenzar a enseñar cosas tremendas y cosas profundas, pero él, en medio de su intención, se da cuenta y descubre que los hermanos hebreos, igual que los hermanos corintios, no eran capaces de asimilar y de entender la doctrina profunda
de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y comienza a decirles en el verso 11, a exhortarles acerca de esto, es decir, de que Cristo es Melquisedec, el de Génesis, el que le apareció a Abraham. Acerca de esto, dice el verso 11, tenemos mucho que decir. Y dice, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Noten qué combinación tan terrible. Hay mucho que decir sobre Cristo y sobre el Evangelio, y hay mucho que explicar, y para colmo de males, ustedes no quieren aprender. Es lo que les dice Pablo. ¿Están aquí, hermanos? Amén. Si no dicen amén, por lo menos digan ouch. ¿Cuántos nos podemos identificar con los hermanos hebreos? Hay tanta riqueza y profundidad y maravilla insondable de la sabiduría de Dios oculta en misterio aquí en este bendito libro, en donde se registra el Evangelio. Y el problema no es la dificultad de enseñarlo, el problema es que no queremos aprender. Dice el verso 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, les reprocha, ¿tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, las primeras bases, las primeras nociones y conceptos esenciales de la doctrina cristiana, los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Ahora, yo quiero que con pluma, de preferencia roja o verde o amarilla, subrayes los primeros rudimentos de la palabra de Dios, porque es de ahí de donde toma nombre la serie que quiero compartir con ustedes, esta serie de enseñanzas sobre los fundamentos, sobre los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Amén, amén. Dice, es necesario que se os vuelva a enseñar otra vez cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Existen varias formas de señalar las bases elementales, los rudimentos fundamentales de la palabra de Dios. Yo voy a hacer uso de un ejemplo: el kinder, la primaria y la secundaria. Al entrar al kinder, ¿cuáles serían los rudimentos? Sencillito, solo 4. Facilito. Número 1, Cristo salva. Número 2, Cristo sana. Número 3, Cristo bautiza con el Espíritu Santo. Y número 4, Cristo viene otra vez. Amén. A ver, hermanos, es difícil de memorizar. Estamos en el kinder. Al rato esperen que lleguemos a la prepa. Al rato va a estar mero bueno. Número 1, ¿cuál es, hermanos? Cristo, ¿qué hace? Salva. Salva. Número 2, Sana. sana. Muy bien, eso. Número 3, bautiza con el Espíritu Santo. Y número 4, Cristo viene por segunda vez. Amén. A eso se le llama el Evangelio cuadrangular. Es un cuadro. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu Santo y Cristo viene por segunda vez por su pueblo. Son los primeros pilares, las primeras bases, las primeras nociones elementales que deben estar muy claras en tu mente. Pero una vez que pasas la primaria, que pasas el kinder, ¿qué sigue? Sigue la primaria. Y yo pregunto, ¿la primaria es igual de fácil que el kinder? No, la primaria es un poquito más difícil que el kinder. Y aquí veremos cuáles son los pilares, los fundamentos de los rudimentos de la palabra de Dios, pero ahora en la primaria. Sigamos leyendo. Verso 13. Todo aquel que participa de la leche, es decir, que está en el kinder, es inexperto en la palabra de justicia, porque es, ¿qué decía Pablo a los Corintios? Sois niños en Cristo,
sois niños espirituales, es decir, aún no habéis alcanzado la madurez, el pleno entendimiento. Esa es la meta del discipulado. Ese es el propósito de la enseñanza de la palabra de Dios. Dice Efesios 4:11 que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos, a fin de que lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura, dice, Amén. de la plenitud, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero, verso 14, pero el alimento sólido, es decir, la cecina, el bistec, la carnita, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Notemos la diferencia: leche y alimento sólido. Amén, amén. Un bebé recién nacido necesita primero la leche materna y comienza a crecer. Pasan 2, 3, 4 meses y después, a ver, queridas mamás, ¿qué es lo primerito que hay que darle a un bebé? No solamente leche, se le puede dar un poquito de papilla, un poquito de manzanita, un poquito supongo yo, de atolito, no sé, todavía no tengo mi primer hijo, pero poco a poco llegará el momento en donde va a poder comer poquito frijolito, un pedacito de platanito, van a ir creciendo sus dientes, y luego cuando ya está grande ya se va a poder comer verdura, poder comer sopa, poder comer pollo, poder comer carne, poder comer pescado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un proceso gradual, hay un crecimiento y hay un desarrollo. El apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Una vez que uno ha crecido, no quiere decir que uno deja de tomar leche. Uno grandote, barbón y bigotón como yo, comprenderé, todavía disfruta de un vasito de leche, de unos cornflakes con leche, etcétera, etcétera. Uno todavía sigue tomando leche, pero no solo toma leche. Como hoy comí pescado, gloria a Dios que me provió. A veces uno come carne asada, porque hay veces que el pato nada y a veces que ni agua bebe, como dice el libro de opiniones, ese que Patricio se sabe, mejor que Proverbios de Eclesiastés, que quede bien grabado, aleluya. Amén. Hay un desarrollo, hay un crecimiento, hay una madurez. No se deja la leche, pero se come algo más que solamente leche, amén. ¿Están aquí? Dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Para qué es la madurez espiritual? Para conocer la voluntad de Dios y vivir en obediencia, para vivir en santidad. Porque sin santidad, ¿cómo va, hermanos? Eso está en Hebreos capítulo 12, verso 14. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, la madurez y el discernimiento es para vivir en obediencia, para ser como Cristo, caminar como Cristo. Verso 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Es decir, pasemos ya del kinder y de la primaria y de la secundaria. Pero Pablo dice, vamos ahora a la universidad. Vamos a la madurez completa, vamos a la perfección. Dice, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de fe en Dios, de doctrina de bautismos, de imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Aquí en Hebreos capítulo 6 se enlistan los mismos fundamentos que describí hace un momento de manera cuadrangular. Solo que los describí para nivel de kinder. ¿Cuántos eran los fundamentos, hermanos? Son 4. Cristo sana, Cristo salva, Cristo bautiza y Cristo viene por segunda vez. ¿Amén? Amén. Bien, estos 4 sencillitos de kinder se transforman en varios más en la primaria. Vamos a enlistarlos.
Dice aquí el verso 1, el arrepentimiento de obras muertas. Ese es el primero. Número 2, la fe en Dios. Aleluya. Amén. Ahora sí. Número 2, la fe en Dios. Número 3, la doctrina de bautismos. Según recuerdo, apenas este domingo que pasó, yo les di una enseñanza sobre el bautismo. Amén. Y si tienen buena memoria, les explicaba aquí, ¿por qué no dice doctrina del bautismo? Dice doctrina de bautismos. ¿Por qué dice bautismos? Porque son varios. Uno es bautismo de muerte, con el cual te identificas con Cristo en su muerte. Otra es la ceremonia en el río, bautismo de agua. Ah, pero hay otro bautismo más. Cuando Juan Bautista bautizaba, que decía, yo os bautizo con agua, pero viene uno que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Eso es lo que ocurrió en el día de Pentecostés. Por eso a nuestras congregaciones cristianas les llamamos iglesias pentecostales, porque no solamente creemos que Cristo sana y salva, también creemos que bautiza con el Espíritu Santo, que nos llena de poder y de sus dones para poder servirle y ser luz en este mundo de tinieblas y ser testigos de Él en Jerusalén, Judea, Samaria, Jopó y Tampacán y hasta lo último de la tierra. Amén. Bueno, Hechos no dice Jopó y Tampacán, pero se aplica. Gloria a Dios. ¿Cuántos llevamos? Llevamos 3. La doctrina del bautismo. Número 4, la imposición de manos. Esta expresión, imposición de manos, es una manera de resumir la actividad congregacional del creyente. El creyente debe sujetarse y someterse al ministerio de un pastor. El creyente debe participar con sus diezmos y sus ofrendas. Debe no dejar de congregarse como algunos que no vinieron hoy tienen por costumbre. Aleluya. El que le quede el saco que se lo ponga, pero no se lo van a poner porque no vinieron hoy. Pero espero que llegue a grabación. Tiene que ver con el compañerismo, con la comunión, con la fraternidad entre unos y otros. Tiene que ver con el liderazgo espiritual, la imposición de manos. No solo para orar por ti cuando estás en problemas. No solo para orar por ti e imponer las manos y ungirte con aceite cuando te encuentras enfermo, sino imponerte las manos una vez que te hemos discipulado y que te hemos capacitado para que ahora tú vayas y enseñes a otros, para que ahora tú vayas comisionado bajo la autoridad de Dios, enviado por sus ministros a servir predicando el evangelio, predicando la palabra. ¿Cuántos llevamos? 4, 5, y muy importante, la resurrección de los muertos, la de Cristo hace 2000 años y la nuestra en el arrebatamiento, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa vendría siendo la número 5. Y número 6, el juicio eterno, la realidad del infierno, la realidad del lago de fuego, la realidad del gran juicio del trono blanco, donde el que no sea hallado escrito en el libro de la vida del Cordero, dice Apocalipsis, será lanzado en el lago de fuego y azufre. A ver, en el kinder, ¿cuántas teníamos? 4. Ah, muy bien. Como a los niños del kinder. A ver, niños, ¿cuántos teníamos? 4. Aleluya. Eso lo editas de la grabación, hermano. Y acá en la primaria, ¿cuántas tenemos? 6. Son las mismas verdades esenciales, pero que se abren como un capullo. Se amplían, se desarrollan, se desenvuelven para poder vivir en obediencia a la palabra de Dios. Primero kinder, 4. Después en la primaria tenemos estos 6. Debemos dominar las primeras 4 al dedillo. Lo que la Biblia dice sobre la salvación, lo que la Biblia dice sobre la sanidad, lo que la Biblia dice sobre el bautismo del Espíritu Santo y la segunda venida. Y una vez que acabemos la primaria, que acabemos el kinder y nos graduemos del kinder, ahora vamos a la primaria y entender muy bien el arrepentimiento de las obras muertas, la fe en Dios, los bautismos, los diversos que hay, la comunión cristiana, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno.
Amén. Y entonces, después de haber avanzado el primer nivel, que lo ejemplifiqué con el kinder, después de haber pasado el segundo nivel, que lo ejemplifiqué con la primaria, ahora sigue el tercer nivel, que vendría siendo la secundaria. Amén. Y para ello quiero llevarlos a Lucas, un momento, capítulo 1. A Lucas y a Isaías. Primero Lucas, capítulo 1. Esta enseñanza de hoy es como la introducción a toda esta serie. Espero, si Dios lo permite, nos ponemos de acuerdo con el hermano pastor, poder ir uno por uno explicando profundamente, detalladamente, para que traigan su cuaderno, hermanos, para que tomen notas, traigan su pluma. Y si puedo y Dios me provee, voy a imprimir y voy a pasarles unas hojitas para que vayan llenando, para que vaya siendo muy didáctica la enseñanza. Lucas en su capítulo número 1. Noten lo que dice Lucas. Dice el verso 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Digan conmigo orden. Orden. ¿Dios es un Dios de orden o es un Dios de desorden? Orden. La palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis fue escrita en un desarrollo y en un progreso, en un orden. Primero el Antiguo, luego el Nuevo Testamento. Primero Génesis y al final Apocalipsis. En la Biblia hay un orden, hay un desarrollo, hay un progreso, hay un avance. Ahora la pregunta es, en nuestra mente, ¿hay un desorden tremendo en nuestra comprensión de la palabra de Dios? ¿O hay orden? En Génesis capítulo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo se encontraba la tierra? Desordenada y vacía. No es que llegó a estar desordenada y vacía por algo que haya ocurrido, como afirman algunos. No, Dios la creó así, pero la creó así para poco a poco irla ordenando. Poco a poco irla llenando. Durante los 6 días de la creación, Dios la ordenó y la llenó, de tal modo que dice Génesis 1:31, he aquí todo era bueno y bueno en gran manera. Estaba desordenada y vacía, pero había alguien que iba a hacer la ordenación de Dios. Ese alguien era ¿quién? El Espíritu Santo. La tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía, influía, actuaba. Hay algunas traducciones que dicen aleteaba, como si fuese la paloma aleteando, aleteaba sobre la faz de las aguas. Nosotros hemos recibido a Cristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos conocido al Señor como Salvador, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, somos nuevas criaturas, pero en nuestra vida interior y a veces también en nuestra vida exterior estamos desordenados y vacíos. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en la primera creación? Ordenó y llenó lo que estaba desordenado y vacío. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la nueva creación? A través de la enseñanza de su palabra pone orden. ¿Por qué es importante la doctrina y la enseñanza? Para que haya orden en nuestra mente. El estudio de la palabra de Dios tiene 3 metas. Anótenlo rápido. Lo voy a repetir. El estudio de la palabra de Dios tiene 3 metas. Meta número 1, ortodoxia. Meta número 2, ortopraxis. Meta número 3, ortopatía. Ahí va despacito para que mi hermano lo pueda anotar. La enseñanza cristiana, el estudio doctrinal de la palabra de Dios, tiene 3 propósitos, tiene 3 metas. Ahí va, hermano. Meta número 1 se llama ortodoxia. ¿Qué quiere decir ortodoxia? Son 2 palabras griegas. Orto quiere decir derecho y doxa quiere decir la gloria de Dios. Ortodoxia es una palabra que se utiliza
para describir que nosotros damos gloria a Dios cuando entendemos de manera correcta lo que dice su palabra, cuando nuestras creencias son correctas. Ortodoxia quiere decir creencia correcta. Nuestra fe es certeza y convicción. ¿En dónde se arraiga y se fundamenta nuestra fe? En nuestra mente, hermanos. Por eso la fe viene por oír y oír por la palabra de Dios. Si hay poca palabra, hay poca fe. Y si hay poca fe, hay poca convicción. Y si hay poca convicción, hay poca certeza. Y si hay poca certeza, hay mucha ignorancia y mucho desorden. ¿Se dan cuenta cómo se relaciona lo uno con lo otro? Ortodoxia es creencia correcta. ¿Qué es lo que creemos con respecto a la sangre preciosa? ¿Qué es lo que creemos con respecto a la unción del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que creemos? La semana pasada lo mencionaba con respecto al bautismo. El bautismo salva. Las aguas del río Axla tienen el poder de purificar pecados. Debemos decir el nombre de Jesús solamente en el bautismo. La ortodoxia es importante. La creencia correcta con respecto a la vida cristiana. La segunda era ortopraxis. Primero es lo que creo y luego es cómo vivo. Ortopraxis es la vida correcta. Mi conducta, lo que hablo con mis palabras, lo que miran mis ojos, lo que oyen mis oídos, lo que hacen mis manos, a dónde me conducen mis pies. La Biblia no solamente habla de confiar con el corazón y de creer con la mente, también la Biblia habla de cómo vivo, de cómo visto, de cómo como. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, sea que comáis o sea que bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Quien se echa una cervecita de vez en cuando no puede decir que lo hace para la gloria de Dios. Por eso es importante la ortopraxis. ¿Cómo debemos vivir la vida cristiana? Amén. Con libertinaje. Somos libres y debemos permanecer en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, pero no usar la libertad como pretexto de libertinaje, porque son los falsos profetas los que usan la gracia de Dios y la tienen por libertinaje. Tampoco por tratar de ser obedientes vamos a caer en el legalismo y vamos a tener que obligar a los cristianos a guardar el día de reposo y vamos a crucificarlos por comer carne de puerco. Porque la santa ley de Moisés lo prohíbe. Ni legalistas, ni libertinos. Gálatas 5:1. Permaneced firmes con la libertad con la que Cristo os hizo libres. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No es lo que entra por la boca del hombre lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale de su corazón. Para Dios es importante lo que pienso, pero también es importante lo que hago, porque Él escudriña la mente y el corazón y paga a cada uno conforme a su obra. Ortodoxia, lo que pienso. Ortopraxis, como vivo y lo que hago. Faltaba una, ortopatía. Amén, amén. Lo voy a agarrar así para que no se me caiga. Ortopatía quiere decir los sentimientos correctos, las emociones correctas. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. La ortodoxia tiene que ver con el espíritu. La ortopatía tiene que ver con el alma. Y la ortopraxis tiene que ver con el cuerpo. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Debe haber orden en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. A veces las circunstancias que nos rodean, los problemas nos angustian, las dificultades nos afligen. Leíamos hoy en la lectura Salmo 42 y se repitió 2 veces como diciendo, para que no se nos olvide: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué
te desesperas, te angustias, te deprimes? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Dice David, se habla a sí mismo. Espera en Dios, confía en Dios, ten fe en Dios, en su palabra, en su promesa, porque aún he de alabarle. En el Salmo 103, de nueva cuenta, David se habla a sí mismo. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Amén, amén. A veces la gente piensa que estamos locos. Y decía Pablo, si estamos locos, lo estamos para vosotros. Si estamos cuerdos, lo estamos para Dios. Estamos locos porque hablamos con nosotros mismos. Yo lo hago. Y a veces me he hecho porras. Hay días en que amanezco contento, el gozo del Señor mi fortaleza. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. Y me trepo a la bici y me compro mi coca. Aleluya, voy bien contento, el gordito feliz. Pero hay días. Me levanto cansado, dolorido, lagañoso, sin dinero. Y luego comienzo a pensar, mi casa, mi familia. Me dejó mi novia, esto y lo otro y aquello. El enemigo sabe por dónde entrar, hermano. Él anda como león rugiente, te observa, mira tu punto débil. Y es allí, en medio de la soledad, de tu desierto, de la crisis, en donde tienes que hablarte a ti mismo. Bendice alma mía a Jehová, en las buenas y en las malas. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Qué fácil es cuando todo sale de maravilla. Cuando te dan ofrendas de 400, de 500 pesos. Dicho sea de paso, casi nadie te da de eso, pero qué bonito es cuando no tienes necesidades, cuando todo está bien, cuando estás sano, cuando estás feliz. Bendecir a Jehová en ese tiempo es maravilloso. Gracias, Padre, por todas tus grandes bendiciones. Aleluya. Pero qué difícil es bendecir a Jehová en el dolor, en el sufrimiento, en la crisis, en la prueba, en la tristeza, en el quebranto, en la humillación, en el menosprecio, en la duda. Bendeciré a Jehová, dice, en todo tiempo. Él es digno. Llueve o no llueve, Él es digno. Salga el sol o se encuentre en nubes grises, Él es digno. Me sienta con gozo, entusiasmo y alegría y emoción, o me sienta triste, cansado, deprimido y desesperado. Aleluya, me salió verso sin esfuerzo. Él es digno. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Oirán muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Sabes? Cuando tú por fe te abres paso en medio de los problemas, eres un ejemplo. Uno ni siquiera se da cuenta. Pero como dijo Jaime Maussan, un mundo nos vigila. Hay personas que están a nuestro alrededor que se dan cuenta y pueden decir, mira. Es una obra de Dios maravillosa cuando Él se glorifica a través de ti, por medio de ti. Debe haber orden en la mente, ortodoxia. Debe haber orden en el alma, en el corazón, las emociones, los sentimientos, ortopatía. Y debe haber orden en la conducta, en la vida cristiana, ortopraxis. Es de eso, del orden del que nos habla Lucas. Dice, poner por orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Quiero que noten que ya Mateo y Marcos y Juan han escrito un evangelio. Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido, el Rey de Israel. Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente. Juan presenta a Jesús como el Verbo de Dios, el Eterno, el Hijo de Dios. Y Lucas considera necesario hacer una investigación, escudriñar, para poner en orden la historia que se le ha contado. Las cosas que han sido ciertísimas, verso 2. Tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Primero recapitula y recaba los testimonios de primera mano de testigos oculares. Y luego dice el verso 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia
todas las cosas desde su origen y escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. En el verso 1 nos habla sobre poner en orden la historia. Y en el verso 3 nos explica cómo es que se comienza a poner por orden la historia, investigando desde el origen. ¿Y para qué tanta investigación? ¿Para qué tanto orden? ¿Y para qué tanto origen? Verso 4, para que conozcas bien la verdad. Una vez que dominamos los 4 pilares del kinder, Cristo sana, Cristo salva, Cristo bautiza y Cristo viene, conocemos la verdad a nivel de kinder. Pasamos a la primaria, arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, bautismos, imposición de manos, juicio eterno y resurrección de los muertos. Conocemos bien la verdad en el segundo nivel de primaria, pero hay otro tercer nivel de secundaria. Se los paso a relatar y a describir brevemente por cuestión de tiempo. Primero, número 1, bibliología. ¿Qué es lo que las escrituras dicen sobre sí misma? La palabra de Dios ha sido revelada, inspirada, preservada, es inerrante, es infalible, es suficiente. Bibliología. La doctrina propia sobre las mismas escrituras. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Séquese la hierba, marchítese la flor. Isaías 48. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Número 2. Teología propia. El estudio de la persona de Dios. Teología propia. Dios, la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Dios es Espíritu, nos dice Juan en el capítulo 4. Dios y sus atributos, Dios y su justicia, Dios y su santidad, Dios y su poder, Dios y su misericordia, Dios y su soberanía, etcétera, etcétera, etcétera. La teología propia, el estudio de Dios. Número 3, la cristología, el estudio de la persona y la obra y los oficios de Cristo. Jesús 100% hombre, Jesús 100% Dios. Jesús ofrenda por el pecado y Jesús sumo sacerdote que ofrece la ofrenda por el pecado. Rey, profeta y sacerdote, cristología, el estudio de la persona y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántas llevo? 1, 2, 3, 4. Neumatología, el estudio del Espíritu Santo, su persona, su obra, sus dones, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, los 7 espíritus de Dios que están delante de su trono, los dones espirituales, lenguas, interpretación, profecía, palabra de ciencia, sanidades, milagros, discernimiento de espíritus, los frutos del Espíritu, Gálatas 5, 20, 22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso se ve en el estudio de las escrituras, en el estudio del Espíritu Santo, neumatología. A ver, llevamos estudio de las escrituras, estudio de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo. Número 5, el estudio sobre el pecado. Se llama amartiología. Estudio sobre el pecado. Génesis 3, la caída del hombre, la depravación radical, la depravación total del hombre. Dice Romanos, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda y no hay temor de Dios delante de los ojos. Después de haber estudiado sobre el pecado, amartiología. Número 6, sobre el hombre, antropología. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios.
El hombre creado con un propósito de ser para la gloria de Dios. El hombre y su caída en el huerto de Edén. El hombre y su restauración en el monte Calvario. Antropología. Amén. Luego sigue soteriología, el estudio de la salvación. Amén. Cómo es que somos justificados, reconciliados, regenerados, adoptados, propiciados, expiados por Cristo. Amén. Soteriología, el estudio de la salvación, las etapas de la salvación, la etapa pasada, cuando Él nos escogió, nos predestinó, la etapa presente, cuando hemos creído y somos salvos por fe, y la etapa futura, donde va a redimir nuestro cuerpo, donde ha de glorificarnos y se consumará la escritura, donde está, oh muerte, tu aguijón, y donde, oh sepulcro, tu victoria, donde obtendremos por fin la salvación plena y completa en espíritu, en alma y en cuerpo. Amén. Ya tenemos vida eterna, hemos pasado de muerte a vida, pero esta carne y esta sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso es que en el arrebatamiento los muertos cristianos tienen que resucitar, y los que hemos quedado tendremos que ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Siguiente, ¿cuántas llevo? Es la número 7, ¿verdad? Amén. Siguiente, después de la salvación, eclesiología. Eclesiología, la doctrina sobre la iglesia, el gobierno de la iglesia, las facultades de la iglesia, la autoridad de la iglesia, los ministros de la iglesia, las ordenanzas de la iglesia, bautismo y santa cena, la imposición de manos, como veíamos en Hebreos, la comunión, la congregación de los santos, el compañerismo, los diezmos, las ofrendas, la mayordomía. Eclesiología, la doctrina de la iglesia. Ese es el número 7, ¿verdad? 8. Sigue el 9. Es escatología, la doctrina de las cosas postreras, las cosas que han de suceder pronto, el arrebatamiento, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, la guerra de Armagedón, las profecías bíblicas, el juicio del gran trono blanco, el cielo nuevo y la tierra nueva. Escatología, la doctrina sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, presten mucha atención. ¿Notan ustedes cómo hay un desarrollo, una expansión y un progreso? Imaginen una flor. Comienza el capullito ahí a abrirse. Son los primeros 4. Cristo sana, Cristo salva, Cristo bautiza y Cristo viene. Amén. Después se abre un poco más el capullo de esa flor. Y ahora son 6 los enlistados en Hebreos. Se le llama eso doctrina apostólica. El primer intento de resumir un credo cristiano en Hebreos 6, la doctrina apostólica. Y curioso, son 6 categorías las que vienen mencionadas ahí. Hebreos 6 contiene 6 categorías. Y después, cuando vamos a Lucas y vemos la necesidad de poner por orden la doctrina bíblica de Génesis, Apocalipsis, descubrimos que debemos saber lo que la Biblia dice sobre sí misma, lo que dice sobre Dios, lo que dice sobre Cristo, lo que dice sobre el Espíritu Santo, lo que dice sobre el pecado, lo que dice sobre el hombre, lo que dice sobre la salvación, lo que dice sobre la iglesia y lo que dice sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo de manera personal quiero proponerme como meta ir paso a paso y llevándolos de la mano y explicarles todas estas cosas, como dice el verso 4, para que conozcamos bien la verdad de Dios. Amén. En las cosas en las cuales dice, ha sido instruido. Ahora, para finalizar en esta noche, vamos a Isaías capítulo 28. Amén. Isaías capítulo 28. Verso 13. Y aquí vemos cómo se divide la palabra de Dios para poderla trazar correctamente. Amén. Se debe dividir en etapas, en porciones, en doctrinas, en enseñanza. Isaías 28:13. La palabra pues de Jehová
les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, doctrina a doctrina. Primero 4 en el kinder, luego 6 en la primaria, luego, ¿cuántas quedamos que fueran? 9 en la secundaria, y más adelante veremos cosas más profundas. Pero primero vamos a la primaria, al kinder, a la primaria y a la secundaria. Línea sobre línea, dice, un poquito allí, otro poquito allá. Y le dice a los judíos, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Por qué les dice eso? Porque Cristo es la piedra angular, la piedra de fundamento, y nadie puede poner otro fundamento. Ellos querían otro fundamento, querían a Moisés, tenían la confianza en Moisés. Jesús les dice, si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Moisés. Cristo es la piedra angular escogida, preciosa para nosotros, los que le amamos, y Cristo es la piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Quién tropieza y quién cae? El que no considera su palabra, tal cual como ella se nos da, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Puestos de pie, por favor. Amén. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Esa es la meta, hermano, que haya madurez en nuestra vida espiritual. Esta obra no necesita dinero, aunque bueno, sí se necesita, pero para crecer no necesita dinero. Necesita madurez espiritual. Porque cuando hay madurez espiritual, cuando hay compromiso con Dios, las puertas del Hades no van a prevalecer. Él añade a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando la palabra crece en nosotros, como consecuencia natural, el número de los discípulos se multiplica. La meta y el enfoque no es el crecimiento numérico. La meta y el enfoque es el crecimiento espiritual, porque cuando hay crecimiento espiritual, por consecuencia natural, habrá crecimiento numérico. Yo planté, Apolo regó, dice Pablo, pero el crecimiento lo da Dios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el Señor Jesucristo. Amén, amén. Padre, en esta noche te damos gracias por tu maravillosa palabra. Gracias porque ella sola se nos muestra con abundancia, se nos desenvuelve. Ayúdanos, Señor, a poner por orden todas las cosas que sabemos y creemos que son ciertísimas, porque entonces nuestras emociones y sentimientos se acomodarán a tu palabra, y por consecuencia nuestra vida, nuestro comportamiento y nuestra conducta se ajustará a tu santo mandamiento, porque creeremos correctamente y sabremos y afirmaremos todo lo que nos dice tu santa palabra, Señor. Ayúdanos en el proceso. Necesitamos la guianza de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Tú has prometido que derramarías de tu Espíritu y nos harías saber tus palabras en Proverbios 1:23. Esa promesa la tomamos, Señor. Haznos saber tus palabras, la sana doctrina que es conforme a la piedad, Señor. Y ayúdanos, Padre, que gotee como lluvia la enseñanza, que como la lluvia que cae sobre la tierra y la hace producir y germinar, así sea la enseñanza de tu palabra en nuestras vidas, nuestras mentes y nuestras almas, que no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la envías, esa leche espiritual no adulterada, esa vianda, ese alimento sólido para alcanzar la madurez y discernir, Señor, entre el bien y entre el mal. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Jesús.
Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Yo te quiero conocer, Señor. Yo te quiero conocer. Amén. Fiel es esta palabra, hermanos, digna de ser recibida por todos. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia por la predicación y la enseñanza de su palabra. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Amén, amén. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén, Amén. La bendición del Señor, y espero que todos hayamos estado atentos a la palabra del Señor. Amén. Para seguir adelante, se van a estar recogiendo las ofrendas. Voy a invitar a mi hermana Anastasia para que pase a recoger. Gloria a Dios. Santo. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Mientras que se recogen las ofrendas, hermanos, pues los invitamos para el día de mañana para que nos acompañen a la misión de Calcahue. Hay que seguir apoyando esa misión, hermanos. Amén. Los que puedan, que tengan esa disposición, pues los invitamos para que estén allá también a las 6 de la tarde. Y el domingo la escuela dominical, y por la tarde a las 5 de la tarde al culto evangelístico. Amén. Amén, amén. Para que todos tengamos ese corazón dispuesto para estar delante de la presencia del Señor. Y de igual manera las hermanas, las que tengan flores en sus casas, pues les invitamos para que traigan, para que podamos adornar el altar del Señor. Amén. 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 Bueno, Gloria a Dios. pónganse de pie, vamos a estar elevando la oración a nuestro Dios para ser despedidos. Amén. Gloria a Dios. Padre, que le queda en esta hermosa hora, Señor, una vez más nos acercamos delante de tu presencia para agradecerte, Padre Celestial, por la bendición, Señor, que nos diste de poder estar delante de tu presencia, Padre Celestial, poder escuchar, Señor,
de tu palabra, Padre. Te pido que esta palabra, Señor, que tú nos has hablado en esta tarde, noche, Padre Celestial, que lo guardemos en nuestro corazón, Padre, que sobre todo podamos aprenderlo, Señor, para que lo podamos compartir con los demás, Padre, y que todos conozcan de ti, Padre Celestial. Derrama tu bendición, Señor, en la vida de mi hermano Martín, Padre. Te pido que tú sigas dándole de tu sabiduría, Señor, entendimiento, para que él siga adelante, Señor, enseñando, Señor, tu palabra, Padre. Derrama cada bendición de igual manera en cada uno de mis hermanos, Padre, que tuvo esa disposición de estar en tu presencia, Padre Celestial, que este gozo, Padre Celestial, lo guardemos en nuestro corazón y que cada día podamos estar agradecidos contigo, Señor, por todo lo que tú haces, Padre, y que sigamos adelante, Señor, sirviéndote, Señor, sigamos adelante, Señor, aprendiendo cada día más de tu palabra. Te pido que tú nos lleves con bien, Señor, a nuestros hogares, Padre, que tú bendigas, Señor, nuestro camino, Padre, pero que, Señor, de este lugar nos despedimos, pero nunca de tu presencia, Padre Celestial, que cada día, Señor, recordemos que tú eres, Señor, quien ha salvado nuestra vida, Padre. Bendice, Señor, a cada dador alegre, Señor, en esta hermosa hora, Señor, que, Señor, ya que no pudo, Señor, dar, Padre Celestial, que tú, Señor, cuando tú le des, Él pueda darlo, Señor, con gozo para ti, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que le bendiga. Amén. Amén. Que bendiga, hermano. Qué bueno que viniste, hermano. Hijo, Dios te bendiga. Hermano, Dios me lo bendiga. Sí, hijo, sí. Panchito, que bendiga.